Hola, buenos días. Ante todo, agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid, de donde soy profesor y catedrático, la oportunidad que me ha dado de exponer en una conferencia el desarrollo de mi investigación o la investigación en la Universidad Politécnica que he tenido a cargo durante mi labor docente e investigadora de 40 años. Como podéis ver por la imagen, soy el responsable del grupo de investigación TISE, Técnicas Innovadoras y Sostenibles de Edificación. Y vamos a hablar sobre En busca del arco perdido en Madrid, es decir, sobre la evolución de ese elemento tan característico de la arquitectura, quizá un poco fuera de moda en el siglo XXI en el que estamos ahora, pero que ha sido permanente y constante e ineludible hasta el siglo, durante toda la historia, hasta el siglo XIX. Voy a organizar la presentación con un preámbulo previo sobre el desarrollo urbano de la ciudad de Madrid antes del XIX. Después me voy a centrar en la arquitectura de ladrillos durante el siglo XIX, sobre la que hice la tesis doctoral, para seguir posteriormente en la investigación y desarrollo profesional durante el siglo XX, donde hay el cerramiento como las estructuras porticadas, cerramientos de ladrillo, y la fábrica armada y la plaza de la remonta como solución a los problemas de esos cerramientos y su patología. Posteriormente, en una especie de equilibrio entre salto del siglo XX al XXI, pasaremos a hablar de el Arco del Milenio, que se construyó en Madrid, aunque desafortunadamente no duró mucho tiempo, y la Black and White House y los muebles orbitales, que los presentamos en Washington y en Madrid en el 2009 y en el 2010. Al final voy a terminar, ya entrado el siglo XXI, con el arco parabólico alabeado y pretensado, una innovación hecha desde esta Universidad de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, con la ayuda de los alumnos. Y para concluir, haremos un resumen de todo ello, hilando o prolongando la historia previa con el final de ese posible arco a escala urbana como la Puerta del Cielo. Hecho ese preámbulo y agradeciendo que hayáis venido tantos alumnos y profesores a acompañarme, y también a los representantes de esa universidad, como son el rector y el director de esta escuela de arquitectura, vamos a entrar en el desarrollo urbano histórico de Madrid previo a la presentación, pero que nos servirá para hilar después el conjunto de ello. Es bien conocido que Madrid nace en las laderas, en la cornisa del río Manzanares, en lo que antiguamente era llamada la Almudena, ciudad que significa, nombre en árabe que significa ciudad, y un alcázar que ya existía antiguamente en tiempo árabe, aunque evidentemente después con el tiempo fueron cambiando las cosas. En esa imagen que tenemos ahí, con la vega del río abajo, tenemos la Almudena, la ciudad, y dos puertas con su muralla. La puerta de la vega, la que da a la vega del río, y la puerta de Santa María, la que da a la ciudad y que cambia ese nombre cuando ya fue conquistada. Bien, pues en el siglo IX, esa puerta, tenemos esa imagen de un cuadro cuyo autor es desconocido y el momento de su ejecución también, pero que nos muestra claramente un gran alcázar ahí arriba y una fortificación importante, una defensa inexpugnable de la ciudad, y solo una puerta de acceso con doble o triple arco, llamada la Puerta de la Vega, y ese arco, o la historia del arco, es lo que nos va a llevar desde el antiguo Madrid hasta la evolución de la Puerta al Cielo, que veremos al final de esa charla. Esa puerta la tendríamos en esta imagen a la izquierda, la Puerta de la Vega, la Almudena con su puerta de la Almudena al principio, pero que cambiaría a Santa María cuando es conquistada.
Siguiendo esa calle, que es la calle Mayor, llegamos a la Puerta de Guadalajara en un segundo recinto, cerca de la Plaza Mayor actual, y siguiendo todavía en la misma línea, llegamos a la Puerta del Sol, en otra nueva fortaleza que duró poco y que ya se amplió después con lo que conocemos. Bien, marco aquí una raya en color naranja que llamo Diagonal del Sol, aunque propiamente en su momento se llamaba Camino del Sol. Y vuelvo atrás a esa puerta de aquí de Guadalajara, porque de esta sí tenemos datos. No, evidentemente no hay fotografías, no hay un cuadro, pero sí hay un documento de la importancia de esa puerta de defensa, donde hay un torreón, digamos, frontal, y hay un acceso donde se obliga al caballo o a las personas que entran a casi a tener que ir andando o a bajar de él para protegerse de un asalto. O sea, no hay posibilidad de ver la entrada de la luz por la puerta. Eso es importante para lo que después veremos. Esta imagen, tomada el 21 del 12 del 12, hacía un tiempo, pero era el día más corto del año, nos demuestra que puede haber una confusión semántica entre la puerta del sol y la puesta de sol. Porque realmente el sol se pone en la plaza de la puesta de sol o en la plaza de la puerta del sol, que sí la había. Digamos, esa confusión nos puede inspirar. Aquí tenemos un árbol de Navidad típico que se coloca en esta época. La puerta del sol o la puesta de sol, la puerta estaba donde está ahora el oso, y por tanto nos situamos. Y si damos un paso más y buscamos documentos, que hay que buscarlos, encontrarlos, pero no hay gráficos, nos escriben, han dejado escrito, que la puerta del sol eran 3 ojos, que el central era más alto y que por él se veía el sol. Otros dicen que en la clave de ese arco central más elevado había un sol esculpido. Hay una cierta confusión o no determinación sobre eso. Buscando otro plano, buceando en la historia de Madrid, nos encontramos esa sorprendente casualidad. Esta es lo que llamaríamos el Camino del Sol, o calle Mayor, la Puerta del Sol, que seguiría en su prolongación hasta la Puerta Alcalá. Lo podríamos seguir en el sentido opuesto hacia donde se pone el sol, abajo del río, por así decir. Pero hay una calle que se llama Mira al Sol. Y esa calle tiene exactamente la misma conformación que la vista que hay desde Sevilla, que es un poco cuesta abajo, hacia la Puerta del Sol, donde se pone la puesta del sol, y aquí se pondría en la Plaza del Campillo. Es decir, que la expresión de puesta del sol o puesta del sol tiene sus apoyos en la historia. Vamos a cortar aquí y vamos a saltar ahora a los temas de investigación más propios de esta profesión mía de arquitecto. La tesis doctoral plantea una duda sobre un hecho que se daba por sabido. Había la arquitectura neomudéjar, que los históricos o los historicistas tenían muy clara, pero realmente había un fallo en ese entendimiento de lo que es neomudéjar, porque era muy poco mudéjar en muchos casos, en otros sí. Lo que sí realmente ocurre es que ha pasado la revolución industrial. Y la revolución industrial, que supone la aparición del acero por un lado, pero supone la aparición o construcción de fábricas de ladrillo perfectamente construidas, perfectamente elaborados los ladrillos, igual de cocidos, igual de geometría, etc. Y entonces yo enfoqué el estudio de lo que se llamó arquitectura neomudéjar desde una visión mucho más amplia, y la tesis doctoral demostró que se trata de la arquitectura de ladrillos, en la cual la de Madrid pues tiene una singular importancia, por lo que veremos enseguida. Este es el libro que publiqué entonces, y ahora vamos a ver, y que, bueno, pues tuvo los beneplácitos de premios por todos los lados, porque claro, era muy bonito, o sea, es un libro muy bonito. No voy a explicarlo ahora, pero sí voy a leer digamos, la dedicatoria, que dice: aquellos arquitectos y artesanos que con su ilusión y sus manos construyeron la arquitectura ladrillo a ladrillo, palmo a palmo. Démonos cuenta qué cambio tan radical ha habido desde entonces hasta ahora en el proceso constructivo. Palmo a palmo, mano a mano.
Lo que descubre este libro, o esa investigación, es que no tiene nada que ver con los aparejos que nosotros conocemos europeos, que hay de varios países, entre ellos el español, sino que tiene que ver con el juego de las hiladas de ladrillo entre sí. Una hilada con relación a otra, un ladrillo con relación a otro, y hay unos entrantes, otros rehundidos, otros resaltados, hiladas de plano, hiladas corridas, endentadas, a serreta, hiladas a sardinel y después a sardinel de canto y todas esas expresiones repetidas. Pero a mí lo que me interesa hoy es el arco. Y por tanto ese libro que tiene, por así decir, toda la documentación de esos años, que se dieron a partir de 1874 por una decisión de dos arquitectos que eran Ayuso, que era un joven estudiante, y Álvarez, que era un, digamos, arquitecto famoso ya. Entre los dos crearon un estilo nuevo, o creyeron crear, desde mi punto de vista, claro, 150 años después, el estilo neo-mudéjar. ¿En qué consistía? En jugar con el ladrillo. Pero mientras el joven veía que estaba jugando con el ladrillo, como hacían en Europa después de la Revolución Industrial, una pieza geométrica que permitía muchas posibilidades plásticas, el más veterano hablaba de que eso era la auténtica arquitectura digamos, propia de nuestro país y que, por lo tanto, los arcos árabes, etcétera, eran lo más significativo de ello. No voy a recalcar esto, pero simplemente saber que eso empieza un día y acaba otro. Y mientras ocurría esto, podemos ver estos ejemplos. No hay que olvidar que para construir un arco siempre es imprescindible una cimbra. Aquí buscamos la más sencilla de todas, publicada en un libro de Villanueva, que hace expresión clara de que el ladrillo no puede cargarse o descargarse, por así decir, en el propio arco hasta que no hemos acabado el mismo, que mientras está apoyado, y que las hiladas van todas en una tirantez o dirección, que normalmente pues, es un hilo que marca cómo se disponen todo. No está cerrado el arco, pero una vez cerrado se puede quitar la cimbra y todo eso funciona. Desde un punto de vista estructural, a los que somos de arquitectura, y más a los de estructuras, nos interesa, aparte de que esté hecho el arco con piezas, que aquí está solo de una, pero son varias, o de ladrillo o de piedra, o de otras cosas. El caso es que el arco genera un empuje que en esquema es una línea o una acción, una carga, en el sentido no vertical, sino inclinado, que a su vez se puede subdividir en dos, que una es horizontal, dos son horizontales, y dos son verticales. Bien, eso es algo que ha ocurrido hasta que desaparecen los arcos. Vamos a ver algunos ejemplos. Simplemente no voy a ser pesado para correr mucho. Simplemente cuando yo lea eso veréis o verán la complejidad, el esfuerzo, el arte, la digamos, meticulosidad con que se construía entonces. Ahí tenemos un arco de herradura apuntado, bajo guardapolvos lobulado, con alfiz arpado y realfiz reticular. Después tenemos un arco aparejado de medio punto, con arquivolta interior y guardapolvos endentado sobre él. Aquí tenemos arcos agudos a 45 grados de medio pie, con la clave en recuadro. Fijémonos, y hago nota ahora, eso no tiene nada que ver con los árabes, en el sentido de la geometría. Y el otro arco agudo de 30 grados de un pie con una clave en espina de pez. O estos dos arcos rebajados de distinta dimensión frontal, uno de 1,5 pies de molduración resaltada y con ladrillos a color, y otra rebajado también, pero aparejado de 2,5 pies de frente, con molduración rehundida específicamente de rombos. Llegamos hasta cosas tan absurdas y únicas, no he visto otra en el mundo, como este arco que tiene dos tiranteces, un centro a un lado y otro centro a otro, que evidentemente generaría una confusión en la clave y que se disimula con unas piedras hábilmente recortadas para la ocasión, almeres y clave. O este otro, que ya es el fin de esa época constructiva, donde el arco se cambia, hemos pasado por roscas, y ahora hemos pasado por frentes aparejados y ahora pasamos a hojas, que son los elementos más finos dentro de la posibilidad constructiva del arco y por lo tanto la más
evolucionada técnicamente en el sentido de ahorro tecnológico, ahorro de materiales, ahorro de esfuerzos, con 9 hojas. Bueno, todo esto concluye en unas fechas que se dilatan en la construcción de la antigua plaza de toros de Muñoz Monasterio y Espeleús, y donde se hace una exageración, por así decir, de las posibilidades de este estilo supuestamente neomudéjar, y que quitado esos 2 edificios y alguno más, es puramente un juego de las posibilidades gramaticales del ladrillo. Hay que darse cuenta que esa arquitectura muere porque aparece una cosa nueva, que es una vía de tren. Digamos, en la Revolución Industrial todavía no se hacen perfiles de acero, pero se colocan ya vías de tren, aquí las tenemos, no oxidadas, con una chapa calada muy bonita, porque claro, dejar una vía de tren a la vista era una cosa fea. Y el arco muere por la concepción de un nuevo material capaz de soportar flexión. Y sobre todo muere una cosa, muere también o desaparece el ancho del arco. Aquí tenemos 3 pies, o sea, 75 centímetros aproximadamente, y es un muro de carga, o sea, todos los esfuerzos pasan por esta fachada, y de pronto la historia de la arquitectura cambia radicalmente. Y ahí tenemos la conclusión de esa investigación. El ladrillo, con su juego geométrico sobre sí mismo y según la voluntad del artesano, genera un estilo arquitectónico que llamamos arquitectura de ladrillo, independientemente de que en España la asociemos a un estilo más historicista o, digamos, menos evolucionado o más. El caso es que aquí en España solo se utiliza aparejo a tizón. El aparejo a tizón es el que muestra el cachito más pequeño del ladrillo al exterior y, por lo tanto, en consecuencia, el que es más rico de posibilidades geométricas porque parte de la pieza más pequeña. Y aunque en Europa no nos quedan, por desgracia, por 2 guerras mundiales, cosa que no ocurrió aquí, no sé en importancia, la arquitectura de ladrillos madrileña es la más rica posible de todas las existentes. Esto es algo que no hemos puesto en valor porque, claro, está fuera de contexto, pero habría que ponerlo en su momento y ese libro que he hecho así lo demuestra. Vamos a entrar en un campo de investigación ya evolucionando como profesional. Hemos dicho que el muro tenía 3 pies o más y de pronto pasa a ser de un grueso de 2 pies. Era antes a solo medio pie. O sea, prácticamente nada. ¿Qué consecuencias tiene eso? Cerramiento de ladrillo sobre las estructuras porticadas. Ya no se hacen muros de carga, ahora hacemos estructuras porticadas o con perfiles de acero, aunque normalmente con estructuras de hormigón armado. Entonces me permito escribir este libro, un libro que fue un bestseller, porque se agotó enseguida, La arquitectura sin fisuras, que para no mentir, pues está todo agrietado el libro, o sea, es todo lleno de grietas, y en el que salen manifestados los grandes arquitectos sin nombre, pero de reconocido prestigio, y donde se demuestra que si bien la fábrica comprimida en el arco, al estar comprimida, resiste bien y no hay fisuras, cuando escribimos arquitectura sin fisuras, y es que encontramos grietas por todas partes, es que no está funcionando en arco. El arco ha muerto. Pero ha muerto y además aparece otra cosa. Aparece un problema nuevo. Hay que apoyar el ladrillo, que tiene medio pie de ancho, 11 centímetros y medio, lo que yo puedo enseñar en la mano, todos habéis conocido cómo manipulado un ladrillo, y hay que empezar a retranquear los pilares para que el ladrillo pase por delante del frente del forjado, en el apoyo del forjado, vuele un poco, y en ese vuelo resulta que tenemos apenas 2 centímetros, que 2 centímetros en construcción de varias plantas es nada, para asumir un error de replanteo en que una fachada quede estable o quede inestable. Y digo quede porque ni se atiende ni se sabe hasta que desgraciadamente ocurre lo que puede pasar aquí. Digo que puede porque esta es una foto hecha en un proceso de construcción. Aquí tenemos claramente más de 3 centímetros, más de la mitad en voladizo. Esto va a acabar, esa fachada se va a acabar y nadie va a saber lo que pasa. Nadie hasta que el tiempo, por las circunstancias, lo exponga.
Ese es el caso de un famoso edificio cuya autor no tiene ninguna culpabilidad, porque era ni este ni ninguno de los otros, porque era el sistema constructivo del momento, de los años finales del siglo pasado. De pronto aparece una gran grieta vertical que obliga a apear todo el edificio y vemos abombamientos por todas partes. Lo que ha ocurrido es que esto es un edificio curvo. Y en un edificio curvo, la fachada curva, que se hace bien, porque los fabricantes, los albañiles colocan bien la fachada, descuidan, no sé si voluntariamente o no avisan, que la mitad de los forjados están hechos con tablones y por lo tanto es poligonal y la fachada no se apoya en los forjados. Las consecuencias son a veces muy desagradables. Y esto responde a una evolución lenta, pero progresiva, 60, 70, 80, 90, 2000, de estructuras de hormigón armado de 3, 4 metros y súper rígidas con vigas de canto, a estructuras de hormigón armado ya más ligeras, apenas frente, y apenas grueso de borde forjado, a estructuras ya de 5, 7 metros, incluso ahora estamos en 8 y 9, con forjados de vigas planas o con losas. Excuso decir que se empezó con el pie, intentando ser, en fin, un poco estables. Enseguida se pensó que 3/4 de pie en las mochetas era suficiente y enseguida se vio que es mucho más barato colocar medio pie. Claro, la situación de esto con esto otro, más una dificultad de apoyo o defecto de apoyo y con los forjados cada vez más elásticos o más dúctiles o más, digamos, tambores, por decirlo de una expresión fácil, pues deja claro que ahí hay una incompatibilidad de movimiento. Esta incompatibilidad de movimientos hace que un edificio, también de otro arquitecto famoso, sin que, insisto, no tenga ninguna culpabilidad en ella, tenga que hacer el edificio 2 veces. Primero lo construye, después se cae, ya ven que se ha caído una fachada, pero se va a caer otra, hay que tirarlo y volverlo a hacer, y poner juntas horizontales de movimiento, juntas verticales de movimiento, y en fin, y otros elementos que no entramos hoy, sobre perfiles, anclajes, apoyos, etcétera, que son importantes, pero no para esa elección del arco. Bien, entonces resumimos ese libro que acabamos de hablar, de que la fábrica debería de estar comprimida, pero que la patología de múltiples grietes demuestra que hay tracciones, lo que no es capaz de soportar el ladrillo, la fábrica. Ante esta situación, yo como investigador y experto en la materia, precisamente por la historia y después la evolución, me veo decantado o interesado en desarrollar una solución. Y planteo otra nueva innovación, en este caso viene de Centro Europa, que consiste en dotar de tracción a la fábrica de ladrillo. Si nosotros conseguimos que la fábrica de ladrillo sea la fábrica de ladrillo armada, otra cosa es cómo, solo en las juntas horizontales, pero ya sería suficiente, entonces habría una posibilidad de compatibilidad de fábrica dúctil con estructura dúctil. Y en ese sentido voy a hacer el libro de la fábrica armada. El libro de la fábrica armada, que aquí veis, muestra, más incluyo a Paz Remonta, uno de mis edificios, muestra que ahora el esfuerzo del que estábamos hablando, la tracción ya es admitida, y no solo es admitida, sino que es contemplada. Ahí tenemos una carga sobre un dintel, y este dintel está trabajando con capacidad de tracción o a flexión gracias a un armado que no vemos, pero que está dentro de la albañilería. Por lo tanto, lo que vamos a ver en ese capítulo ya no tiene nada que ver ni con el 20 inicial, ni con el 19. Ya estamos en la fábrica armada, que es un nuevo material compuesto. Un material que tiene unas posibilidades tremendas, aunque no ilimitadas, como el hormigón armado. Un material que si colocamos armaduras que son en forma de cercha para que sean alambres que quepan en la junta entre unos ladrillos o entre dos hojas de ladrillo, pues admitirán deformaciones, dilatación, contracción, retracción, expansión, sin que aparezcan fisuras. El acero no admite la fisuración, si no se rompería y no llegan las tensiones hasta ello. Si las concentramos en la parte inferior de un muro, podemos crear, o de digamos, encima de una ventana, podemos crear un arco de descarga atirantado, muy importante, arco atirantado, sin que construyamos el arco, solo por el hecho de haber físicamente el tirante colocado.
Y si lo repartimos uniformemente, como hemos hecho también en la primera opción A, tenemos la opción C, que admite la flexión horizontal, es decir, el viento va a soportar mejor este elemento entre apoyos de pilares que estarán bastante más alejados. Es como colocar esa elemental estructura que cruza las autopistas, que esta es la más económica que se ha hecho, a base de unos alambres triangulados, en este caso a 4 o 5 milímetros, colocada horizontalmente cada 40, 50 o 60 centímetros en función de los. Pero ese muro ya es otro, ya se parece mucho más al hormigón armado, aunque no lo llegas. La primera aplicación es en este ejercicio que hicimos en un edificio del Espinillo, donde aquí vamos a traer estos elementos prefabricados. El armado permite prefabricar, y a pie de obra hicimos este murete, que es exactamente igual que este, pero digamos otro, aquí lo colocamos, para ensayarlo. Le cargamos al máximo, hasta 7 veces más la carga que iba a soportar, no conseguimos romperlo, y decidimos que podíamos dormir tranquilos cuando trasladáramos esto al sitio y lo descargáramos. Esto tiene su pequeña estructurilla que después se desliza por el hueco. Por lo tanto, ahí hay el primer ensayo que dio lugar después a múltiples más, evidentemente más de ingeniería en el Instituto Torroja y en el CEDEX. Y ya se desarrolló perfectamente y totalmente la fábrica. El primer edificio en Madrid en que se coloca la fábrica armada es este que me tocó hacer junto con María Dolores de la Piedra, arquitecta también, compañera, y que tenía que solucionar este edificio ya existente, que lo habían hecho reconstruido y retranqueado respecto de la plaza, con este otro que no existía, pero que acabaría en Torreón, y el mío que tenía que unir el rehundido con la esquina, con el Torreón y el siguiente. Con lo cual los pilares de abajo tenían que casar con el edificio antiguo, los pilares de aquí con este otro nuevo, que no sabíamos, y el esfuerzo era complejo, muy complejo. Muy complejo porque en planta el solar era muy estrecho en un lado y muy ancho en otro. Es decir, aquí te permite diseñar viviendas cómodamente y aquí no hay manera de meterlas. Y había que meterlas porque la sensación de la plaza era querer crear un mismo espacio, una misma continuidad y no dejar una rotura en la esquina. Eso lo conseguimos con una sola curva que giraba, digamos, alternativamente, ondulando la fachada de la quinta planta, simplemente para hacer una referencia, un guiño entre la prolongación del edificio existente hasta el remate del nuevo. Esto lo hacíamos con hiladas de ladrillo a color cada 6 y aparejo a tizón. Y en realidad teníamos como 2 edificios ensamblados, esa era la mentalidad que nos perseguía en ese momento. Hacer un edificio histórico, porque se pretendía que fuera de ladrillo, era un lugar emblemático en el barrio de Tetuán y por tanto el aparejo a tizón era importante, pero este elemento recto de huecos verticales lo haríamos a soga sin bandas amarillas, mientras que este otro estaría con bandas amarillas y a tizón, generando la curvatura y los grandes huecos horizontales de la modernidad que nos planteaba los finales del siglo XX. La complejidad era, en fin, algo notoria, porque había que atender a hacer plantillas de madera para seguirlas con cuidado y hacer las curvas con las hiladas precisas. Todo eso es un cerramiento sobre estructura de hormigón armado. Aquí vemos el edificio antiguo y cómo la sombra del antiguo entra, sale hasta conformar el torreón y que queda liberado con una especie de elementos laterales. Y las viviendas las tenemos pues por todas partes, son viviendas de protección oficial. Ahí está la clave de lo que es la fábrica. La clave de la fábrica armada se resume en esta imagen, o esa doble imagen, en que cogemos lo que Kant supo hacer o nos explicó haciendo en los edificios de la India, en Alimabad o algo parecido, edificios oficiales, donde construía un arco, de ladrillo con su cimbra, y debajo de él había un hormigón armado con su atirantado de ese arco. Bueno, pues eso es exactamente lo que estamos haciendo, sin que nos demos cuenta. Ponemos aquí un tablón, 4 puntales o 2, y al poner solo unas hiladas de armaduras de tendel, se está creando, sin construirlo, un arco atirantado en el interior de la fábrica. Y ya las cargas ya no van a ser como antes. Ya solo tenemos
cargas verticales. Las cargas horizontales las hemos transmutado, por así decirlo, transformado en la capacidad de tracción del acero que sin verse está trabajando y permite, no ya que no haya fisuras, sino que no haya empujes y por lo tanto que se simplifique mucho el proceso constructivo y no haya grietas y por lo tanto todo funcione mucho más. El problema nace de nuevo cuando yo planteo aquí algo que no puedo solucionar y tengo que recurrir a un perfil metálico en ese momento. Y es que yo quiero salirme de los apoyos, o nosotros, mi equipo de arquitectura, queremos salirnos de los apoyos para construir un arco curvo cuya carga es imposible que vaya a los apoyos porque antes se va a la plaza o al suelo. Y por lo tanto tenemos torsiones. Y las torsiones no las podíamos soportar con la fábrica armada. Nuevamente tenemos un reto. Y aquí las palabras que lo plantean. Hay que abrir un nuevo camino. ¿Cómo armar verticalmente la fábrica de ladrillo para lograr el armado en las 3 dimensiones? Porque antes solo era horizontal, longitudinal y transversal con las cerchas. Y solo empleando mortero. Porque si nos metemos en hormigón es otro mundo, encofrados, etc. El hormigón es un líquido y el mortero es una pasta. Y ahí nos metemos en la construcción del arco del milenio, que tiene su publicación también y que voy a traer aquí en imagen, que ha quedado por aquí. Bien. Aquí el truco está en que no solo va a haber compresiones, tracciones y flexiones, sino que además el ladrillo tiene que colaborar con sus huecos para que eso funcione. Pero ¿por qué no es un ladrillo hueco o perforado? Porque un ladrillo perforado es un ladrillo que es débil, que no resiste compresiones, que, digamos, se cuece mal y sale deformado, etc. Tenemos que ir a un ladrillo donde reordenemos los agujeros que tenía antes, de tal manera que sea posible, por acceso lateral, cortar y sacar un gran hueco. Porque ese es el truco. Tener un ladrillo perforado y de pronto, cuando nos hace falta, tenerlo hueco. Y vamos a tenerlo hueco porque nos interesa, en este caso, hacer ese arco tan complejo, aparentemente muy sencillo, porque realmente son círculos, son todos círculos. Lo que pasa es que, bueno, los andamios están inclinados. Y ahora vamos a ver aquí que aquí hay una cimbra, que curiosamente la cimbra es plana, eso es un plano del cilindro. Eso es, con un tablero está hecho, hay unos puntales para eso. Pero claro, aquí tendremos un conjunto de armado importante en ese arco inclinado de 30 grados y armado en las 3 direcciones del espacio. Fijémonos que esto ya se parece al hormigón armado, ya es un armado importante. Hay cercos verticales, vemos aquí, hay tirantes verticales para que no vuelque el arco y hay armaduras de tendel en su conjunto donde corresponde. Y ahora hay que meterlo eso al mismo tiempo, todo a la vez. Bueno, los albañiles tenían un problema de arrancar con el arco porque las hiladas se les iban al cielo y cada vez que arrancaban una no podían seguirla. Pero bueno, aparte de esa pequeñez, les dimos una guía para apoyar los ladrillos y ser fácil la ejecución, pero en algunos de ellos tenían que abrirlos para colocar unos tirantes porque esos tirantes eran imprescindibles. Pero atentos, y esa es la clave del invento. No se trata de colocar las armaduras dentro del ladrillo, sino que las armaduras se colocan antes y es el ladrillo y su mortero el que entrará después y siempre por acceso lateral. Aquí vemos, por ejemplo, cómo estamos construyendo el arco, subiendo las armaduras que van a ser colocadas en los tendeles, en este caso barras, no cerchas. Y aquí vemos cómo las barras se han colocado aquí, los cercos están puestos y ahora aquí colocamos un ladrillo entre 2 cercos en el centro, pero el siguiente lo vamos a colocar dentro de los 2 cercos. Es decir, lo abrimos lateralmente, de manera que la cara vista de este lado y la cara vista de este lado, nadie sabe qué hemos hecho, qué truco hemos usado. Bueno, el resultado de esta obra fue maravillosa, si vale decirlo, y tan, digamos, dulce como fue la obra, fue amarga la derrota. Es decir, construir un edificio, llámese como sea esto, un arco, conmemorativo de un congreso internacional en el año 2000, que yo llamé el Arco del Milenio, con intención de que durara 2000 años con los romanos, pues fue nombrar al demonio. La perfección entre la cara exterior con llagas verticales o la cara interior sin llagas para el juego del diámetro de 15 metros del círculo y los 9 de alto por 7 de ancho, pues era algo que realmente
agradeció todos los participantes en este Congreso Internacional de la Albañilería que firmaron sus ladrillos y se colocaron en el arco. El arco del milenio 2000 no duró ni 2 meses. Circunstancias extrañas que no me acaban de entender y que nunca sabré, hicieron que esto fuera la comedilla de los periódicos. Había la huelga de Sintel en aquella época delante del Ministerio de Economía y se paseaban todos los días para arriba, o sea, desde el Ministerio hasta del arco al Ministerio, y todos los días en el periódico, y qué cosa más fea, qué cosa más rara, ¿para qué sirve? Esa entrada al Palacio de Congresos que me pidieron expresamente para dejarla ahí, pues de pronto cambiaron la dirección, las políticas así, y dijeron, ahora no nos gusta. Y entonces yo les dije, bueno, pues me lo llevo, como está armado, lo corto, tal, me lo llevo a 3 cantos. Y mientras hacía eso, me lo retiraron. La palabra retirar es una expresión magnífica porque no es derribar. Y evidentemente yo ando buscando por los basureros de esta ciudad ese arco. No por el arco en sí, que ya sé que no está, sino porque las armaduras valían un dinero y se regalaron, eran inoxidables. Sin duda esa fue la razón de la premura del ayuntamiento. Tú pagas el arco, tú lo derruyes y lo pagas también. Y yo me quedo con las armaduras. ¿Está entendido? Yo lo veo así, parte de otros. Pero bueno, entonces yo tuve que dejar ese mundo en el que estaba e irme a otro mundo que estaba floreciente en ese momento y que era el más, por así decir, puntero. Llegamos a ser en ese momento, Estados Unidos y España, los punteros en investigación sobre temas solares. Y ahí me metí, junto con otros compañeros, como veremos ahora, a desarrollar ese campo. El Solar Decathlon 2019, donde hice una cubierta solar basculante, unos paneles solares móviles, una cimentación autorregulable. Todo esto no va a entrar aquí porque no tengo tiempo, o sea, no es el día. Y los muebles orbitales, que en cambio son un añadido, pero que resultaron ser la casualidad de la evolución en la historia de mi... La mecedora Washington y la silla Madrid, los muebles orbitales. El libro que me trae aquí ahora es ese libro que hicimos después, con todas las fotografías, no solo de ese Solar Decathlon, en el 2009, que tenemos en rojo, sino de los otros 2 que previamente a mí me tocó dirigir con el Team Spain este. Después, en el 2007, Vega dirigió la Casa Solar y en el 5, Bedoya y Neila hicieron la Magic Box. Realmente nuestra participación conjunta o de la Universidad Politécnica de Madrid con todos sus alumnos en esos 3 años fue muy enriquecedor, con mejores y peores resultados. No fue el mío un magnífico, pero en cualquier caso la casa que hicimos en ese momento sorprendió por su capacidad puntera. Tenía esa cubierta que gira y que es una cubierta que pivota en un punto. No es como los paneles solares que giran en un sentido y en otro, sino pivota, tiene infinitos ejes, por así decir, y está con unos pequeños alambres, hay cables que no se ven, y eso hace que capte en todo momento la energía solar necesaria, y paredes que también giran alrededor de las bisagras o con bisagras alrededor de las esquinas del edificio, por tanto siguen el sol durante mediodía cada uno de los paneles. Y además había aquí la mecedora orbital, la silla orbital, la mesita orbital, todos ellos orbitales, pero esta silla Madrid, esta mecedora Washington en ocasión de ese momento. ¿De dónde nacen esos muebles? Pues nacen del disparate de la libertad de diseño. Es decir, ¿por qué un mueble no va a ser, en vez de una cosa de 4 patas y un respaldo, como es una silla, pues algo que está en el espacio, que se soporta a 50 centímetros de altura y que está orbitado? Es decir, está en la sensación de que todo está en el átomo o en los planetas, todo está dando vueltas en ese mundo. Por lo tanto, hagamos una silla o unos muebles, en la que ese es el cuerpo humano, digamos el centro de ese lugar o de ese sol, y alrededor de él va a haber todos los planetas dando vueltas o simulándolo. Y esto apoyado en el suelo. Quiero haceros una referencia ahora. Fijaos en esta parte, la mitad de la silla, solo la de arriba, porque después de ella hablaremos, solo la parte de arriba. Porque uno descubre aquí, en contra de su pensamiento normal,
Esos muebles, que aquí están nuevamente puestos, aquí vemos, fijaos, el monumento a Washington, en Washington reflejado en la puesta de sol, en el Mall de Washington. Monumento a Washington, que es una, bueno, ¿cómo se dice? Una pirámide, ¿no? Un obelisco. Bien. Nos encontramos ante una estructura totalmente original. Nosotros curvamos un elemento o torsionamos un elemento, conseguimos efectos distintos del que aquí conseguimos al ser una sola pieza elíptica, doblándola, porque al doblarla por un lado se nos curva por el otro. Es decir, se nos generan dos curvaturas por el hecho de hacer una. Y eso es algo insólito o aparentemente insólito, que es el alabeo, ¿verdad? Entonces construimos esto y claro, la silla, todo el mundo dice que esto es un hierro, pero hay que sentarse. Y cuando uno se sienta en esta silla y se queda tan acomodado, que puede pasarse una tarde leyendo o, digamos, debatiendo con los amigos, es algo que realmente te traspasa mentalmente. Es decir, eso no puede ser. La mesita, hombre, es un poco hortera, no vamos a negarlo, muy barroca, pero hecha en grande es una maravilla. O sea, hecha en mesa de comedor es una maravilla, entonces sí que se ve delgadita. Y la tumbona es como un agujero negro. No puedes dejar la tumbona en ningún sitio porque la gente se tira encima. Es inevitable, hay que aprovecharla. Y todo eso nace, insisto, esa curva, yo no la había planeado. Yo solo había planeado el doblez, pero el doblez me genera otra curva en el espacio, esa curva que acomoda a este italiano que ya lo vemos, qué chulo está. Porque se puede aprovechar la silla en muchos sentidos. Bueno, por la tumbona mucho más. Pase quien sea, deja al niño en el carrito, se sube, se monta, etc. Tengo muchas fotos en ese sentido en Washington y en Madrid. Pero lo sorprendente de Washington y Madrid fue hacer una comparación que nadie había hecho hasta ahora y que de pronto se da y que deja atónito. Y es que Washington es una ciudad construida con las estrellas. La calle Pensilvania, al este y oeste el Mall de Washington, el Capitolio, la Casa Blanca, y está fijado un día del año en que se pone el sol ahí, etc. Y todo visto desde este punto de vista magnífico. Pero resulta que en Madrid le pasa lo mismo y no nos hemos dado ni cuenta. Claro, con pequeñas variantes y con una cierta imperfección. Aquí tenemos el Manzanares, aquí tenemos el Potomac. ¿El Potomac? Sí, vale, me estaba confundiendo con el de Nueva York ahora. Vale, y aquí se hizo el Solar Deco en 2010 y aquí se hizo el Solar Deco en 2009. El Solar Europe es el 2010. Y por tanto nosotros estábamos a medio camino entre dos Solar Deco, ¿no? Y descubrimos que que era el camino del Sol, hasta aquí, tenía su prolongación, seguía hasta la calle de Alcalá, hasta la Puerta de Alcalá, y que aquí podríamos, si nosotros juntamos esta línea y esta otra, y aquí juntamos esta línea y otra, generamos que este es el día más largo del año visto para allá, o el día más corto del año visto para acá, y aquí viceversa lo contrario, lo más largo, lo más corto. Es decir, que los equinoccios están representados en la ciudad de Madrid y en la ciudad de Washington. Y Washington tiene, frente a ese mall y el Capitolio, un obelisco donde se ve de maravilla la casa solar en esta casa. Todas miran al sur, esta mira al suroeste, le da igual, porque es la cubierta. Mira, ese es el gran salto tecnológico. Entonces yo me quedé con esa, por así decir, esa copla. Eso hay que aplicarlo en España. Podríamos construir una atalaya en forma de arco, ese arco de la media silla, para que salga lo más esbelta posible, porque hemos encontrado una estructura realmente ligera, fina, estructuralmente fuerte. Claro que para ello deberíamos de pretensar el arco, y eso nos llevaría a evitar una cimbra. Es decir, aparece de pronto, vuelvo para atrás en la tecnología de la albañilería y me planteo un arco parabólico alabeado que va a ser pretensado o postensado, porque es por tramos, y que lo vamos a hacer aquí en la Escuela de Arquitectura. Este es el libro que no he editado, pero que está ahí, la visión que está ahí abajo, conocéis vosotros, los compañeros, alumnos y profesores, que es una pieza que va construyendo un arco, y ahora vamos a hacer dos por aquello de darle más estabilidad. El arco alabeado. Vayamos en la historia quién ha construido quizá muchos arcos y veremos que un arco parabólico es fácil de hacer con volar el ladrillo. Y a su vez una columna salomónica es fácil de hacer girando los ladrillos. Pero las dos cosas no podemos hacerlas ni con ladrillo ni con piedra.
porque se caerían. Ahí viene el éxito de esa nueva tecnología. Y lo hacemos recto en planta y en alzado, esto es algo muy esbelto. Pero si ahora lo giramos solo un poquito, ya tenemos un arco que gira y se va la clave de la base. Pero si lo giramos y lo volamos, todavía se va más la clave de la base. Y esta es la vertical. Es decir, el arranque del arco no coincide en la vertical de la clave. Es decir, eso no se sostiene, eso no se puede construir, por lo menos de manera tradicional. Y entonces es cuando nos planteamos el reto. Evidentemente hace falta una tensión interna, que es el pretensado del arco. Y hacemos la patente correspondiente de la Universidad Politécnica de Madrid, donde los arranques y las claves tienen distinta posición en el espacio. Y evidentemente esto nos llena de satisfacción y de sorpresa, porque eso lo podemos hacer para una silla, como ya lo hemos hecho, pero de una pieza y pequeñito, o lo podemos hacer inmenso y con piezas ahora recortadas para hacer un edificio en alto. Volvemos a Madrid, explicamos en el Solar Europe 2010 la casa Black and White House que se presenta en la Plaza Colón. Nuevamente la gente se tira a la butaca si la dejas por ahí y exponemos en esa forma tan gráfica lo que le va a pasar a ese arco. Y si yo recorto un arco en una parábola en un papel, ese arco, una parábola en un papel, se levanta solo con yo girarlo. Y esa es la capacidad estructural de la doble inercia que tiene este elemento para ponerse, digamos, estructuralmente estable frente a tensiones, en este caso el viento. Bien, claro, eso hay que construirlo, pero en eso estamos. Entonces, el primer paso para construirlo es que lo que vamos a construir lo tenemos ahí fuera, y lo han hecho los alumnos de la Escuela de Arquitectura durante varios años, hemos ido aplicándolo. Lo que pasa es que va a tener un montón de piezas, esas piezas van a ir girando y volando, en un alzado se hace la parábola, en el otro alzado sale recto, prácticamente recto, y cada metro vamos poniendo un cable con sus tuercas y apretando, digamos que conseguimos que la compresión vaya de arriba a abajo, pero por tramitos. Y eso nos permite construir, ahí tenemos un arco histórico que hace falta cimbra, eso nos permite construir ese arco sin cimbra. Construir un arco sin cimbra de 9 metros, como es este caso, pero que está escalado 1,30 y que pretende tener 270, no es una hazaña cualquiera, es una gran ventaja. Claro que para aquí, como son alumnos y hay que protegerlos, les hemos puesto en andamio. No vamos a colocar, digamos, los bloques al tuntún a ver si se enhebran. No, hay que subir por este andamio que no toca el arco. El arco está atirantado sucesivamente en sus tramos y los alumnos y compañeros van apretando, subiendo, etcétera, y construyendo ese arco de la Escuela de Arquitectura, que son dos sillas, por así decir, que se apoyan o se respaldan una a otra. Al año siguiente, con otros compañeros también de la escuela y alumnos, hicimos otro parecido, bueno, igual, la misma teoría, pero con un tirante interior, en este caso hecho con maderitas y con un cable bien tensado al interior, y todo ello acabará, cosa que no tenemos aquí, con una esfera que se construye abajo y se subirá arriba, al mismo tiempo que la grúa va subiendo con sus módulos, va subiendo, y esos módulos, en vez de ser de 60 centímetros, son de 12 metros y tienen su estructura interior y hay que irlos tensando. Este cambio de silla, con ese resistente laveo, nos va a crear un esbelto mirador hueco. No es un palo con algo arriba, es un hueco en el espacio, que es lo más importante. Y de él y sobre él vamos a ver el crecimiento de la ciudad. Bien, entremos pues ya en las conclusiones, son un poquito largas, pero resumidas la idea. Hemos evolucionado los arcos y ahora vamos a crear o intentar crear, y eso ya es vuestra labor de alumnos y alumnas del futuro, porque la historia, como estamos viendo en el pasado, y el futuro que lanzamos es muy larga. Y a nosotros nos toca pues un rato vivirla. Este es el arco que acaban de hacer los alumnos, hace unos años han hecho, que tiene 9 metros, pero aquí yo estoy viendo a 270 metros desde el río, desde la discoteca La Riviere, a la derecha del Puente Segovia, que es la antigua entrada, la clásica, la original de Madrid. Está olvidada, porque la Castellana creció y todo, la M30 y la
la almendra y el no sé qué y tal, y tenemos olvidado el origen de la ciudad, es ese camino del sol que nos lleva a la Puerta del Sol y sigue hasta la Puerta de Alcalá. Bueno, pues mi planteamiento, nuestro planteamiento es hacer eso a escala, digamos, urbana, fuera ya de la zona histórica, pero relativamente pegado a ella, para poder ver, por supuesto, el Gran Palacio Real, la Basílica, los Jerónimos y toda la ciudad, pero no por la Gran Vía, que es lo moderno, sino desde lo histórico a lo supermoderno, que es lo que estamos planteando. Y lo vamos a hacer desde esa idea, desde esta cosa tan sencilla como que un papel no se mantiene en el aire porque se dobla, pero que si lo doblamos así, hacemos un cilindro en el aire, lo tenemos en el aire. Pero ese cilindro no tiene por qué ser macizo, aunque sea parabólico, en este caso, para ser muy esbeltos, o digamos, un arco de medio punto, se sostiene. Y ahora los módulos van a ser pues, de 12 por 2,5 por 3, lo que máximo que cabe en un camión, tendrán su escalera dentro ya prefabricada, tendrán la localización de los tirantes, irán 4, no uno en el centro como poníamos antes, tendrán una zona de paneles solares y tendrán instalaciones puestas de este arco que va a ir subiendo. Vamos a decir en una tarde, exagero un poco, pero en 2 o 3 meses podemos hacer el arco porque lo prefabricamos todo antes. Cimentación aparte, que eso habrá que ver lo que hay en la zona del río. Bueno, ahora sí que la hemos liado. A ver si me tendrá que ayudar aquí. No. Y ahora, ¿cómo subimos al arco? Desde luego bajamos por las escaleras, porque es un placer, ¿no? Pero no vamos a subir por las escaleras. Subiremos y bajaremos por esa noria en arco que tenemos. Hemos creado una noria de tal manera que la de arriba arrastra la de abajo por cables internos, y no se ve ningún cable, se ve el hueco. Lo que importa es el arco, es ese hueco para subir muy arriba y arriba disfrutar de la ciudad. Y evidentemente en esa noria podemos subir y también disfrutar pues, con los amigos, de tener una compañía, un buen rato, de satisfacción, de ir viendo la ciudad según la vamos subiendo. Esto se va a crear, por así decir, son ascensores autonivelantes, porque a la vez están cogidos por la derecha, después por abajo, después por la izquierda, después por arriba, pero en definitiva es una noria a efectos visuales, pero sin hierros en medio, por tanto hueca. Bien, eso nos llevará a hacer idealizado ese arco ya de esbeltas proporciones, con 2 conexiones, si estos son 270 metros o 300, habrá 2 conexiones, una y otra a los 100 metros, porque si hay fuego, pues hay que pasar de una pata a otra, o lo que sea, o por divertirse. Y esa esfera tendrá arriba, que serán unos 25 metros de diámetro, subidos desde abajo 2 medias esferas, más helipuerto para autoridades o emergencias. Y esta esfera tendrá todo lo que echamos en falta ahora en este Madrid o en esta España. Se accederá por ascensores de alta velocidad que no he puesto. Tendrá el Madrid City o el mirador de la capital. Tendrá el mirador de las autonomías o de todas las regiones de España. Y tendrá los servicios técnicos, digamos, en medio. Y aquí está en doble altura. Y ahora tendrá el nivel de la hispanidad o de los países de habla hispana en el extranjero. Prácticamente Hispanoamérica. Y después arriba habrá un restaurante giratorio que evidentemente se llevará el que apoye esa financiación. Y ahora es cuando ya atamos, por así decir, lo que hemos visto en Washington, lo acabamos de entender en Madrid. La Puerta del Sol tenía su camino del sol, era este, y la puesta de sol se veía en la Puerta del Sol. Y ahora eso lo vamos a prolongar hasta la vista, hasta la Puerta Alcalá, para lo cual vamos a crear en el río un mirador que nos permita enhebrar toda la ciudad desde estas calles históricas, no perfectamente rectas, pero suficientemente rectas para ver la evolución de la ciudad en todo ello. Hemos hecho un estudio desde Bailén hasta el río, al lado de la discoteca, donde colocar el arco, quizá un posible edificio comercial en altura, quizá un paseo elevado sobre el campo del Moro, o mejor dicho, el Parque de Atenas y el Parque de Mohamed. Y lo primero que veríamos aquí sería la muralla, y después Sol, y después Cibeles, y después la Puerta Alcalá. Y ordenaríamos la ciudad en su visión, meteríamos en la cabeza de todo el visitante lo que ha sido la historia de la ciudad de Madrid a través de esta evolución en el tiempo.
donde el arco ha tenido mucho que ver. Esta es la primera, la muralla, la Almudena. Esta es la puerta que antes habíamos hablado de Guadalajara. Esta es la Puerta de la Vega. Otros alumnos, otro equipo ha hecho su maqueta correspondiente. Fijaos en la esbeltez, extraordinaria esbeltez que muestra ese arco alabeado. Aquí el viaducto de Bailén. En este caso hay un paseo, digamos, de un trenecito que va por el aire. Y ese es el mensaje. Es decir, vamos a intentar unir el sol de la calle, del camino del sol, escrito así, aunque yo llamo diagonal porque me coge toda la ciudad ya crecida. Y no vamos a poner la Puerta del Sol porque ya no hay quien ponga una Puerta del Sol aquí, pero tenemos la conciencia de ella. Fijémonos que en la forma de la Puerta del Sol, que ahora la vamos a ver y la vamos a redescubrir, fue en el año 2014, cuando yo planteé, mucho antes que el concurso, y de ahí que se hiciera después un concurso, cuando yo planteé este descubrimiento tan magnífico. La Puerta del Sol es un reloj de sol. Y nadie se ha dado cuenta. Pero seguramente los que lo crearon, ingenieros ellos, se dieron perfectamente cuenta. Estos son edificios existentes, exactos, no hay ninguna variación. 1, 2, 3, 4. Calle Alcalá, calle Mayor. Lo que pasa es que entre la calle Alcalá y la calle Mayor circula la diagonal o el camino del sol. Y después este y este están inventados, porque están un poco añadidos. Está ahí un retranqueo, el edificio de la Manzana y el otro edificio de la pastelería. Bueno, pues eso. Tenemos 9, 10, 11, 12, Carlos III a las 12, marcando norte-sur. Este eje es norte-sur, aunque la diagonal esté en ángulo. 1, 2 y 3. El planteamiento que yo hice para ese concurso sin éxito era hacer un abanico retráctil de manera que pudiera estar encima de la Puerta del Sol en la época de verano, desde San Isidro hasta septiembre más o menos, recentrar o reubicar un poco el kilómetro cero para darle algo más de sensación visual y hacer un posible escenario para actuaciones o no, según se requiriera. Claro que esto es aparentemente algo complejo. Evidentemente tenemos fibras de carbono, fibras de vidrio, y es fácil, relativamente fácil. El problema es dónde lo escondemos esto. No vamos a poderlo quitar cada mañana. Bueno, lo podemos quitar cuando queramos. Hoy día la informática funciona, pero tiene un coste. Evidentemente todo esto serían telas, pero esa estructura sería importante, o relativamente importante. Bien, este sería el abanico que cubriría del sol en el verano. Y ese abanico se situaría después guardado en épocas de invierno o en casos de grandes tormentas, pues se puede mandar recoger automáticamente y guardar. 7 estrellas nos marcan las 7 horas de la plaza, 7 estrellas en razón de que hemos decidido que 7 estrellas son para la Comunidad de Madrid. Para mí Carlos III sigue estando en el sitio. Aquí tendríamos a Carlos III y ahora tenemos recogido el abanico, no paraguas, abanico, encima de la Comunidad de Madrid, junto a la calle Carretas, es decir, sin ser visto desde toda la plaza. Claro, eso es dinero, evidentemente, comprendo que es una hazaña, pero es un deseo, porque solo genera sombra cuando, que todos sabéis, en Madrid, el calor que hace en verano. Entonces, mi propuesta es dejar a Carlos III donde está, tranquilito, dominando la plaza, dominando la comunidad autónoma, que es un edificio muy noble, aunque tenga una historia pues algo compleja. Y estamos acabando, porque todo esto nos lleva a que ese arco, y ese es el último libro que estoy escribiendo, que ya he escrito, aunque estoy buscando la segunda edición. El Principito está vivo, es la primera edición, pero la segunda edición se llama El Principito y la Puerta al Cielo. Yo ya soy consciente de que ya no está en mis manos, probablemente, el conseguir cuajar autonomía, ayuntamiento y gobierno para hacer un hito tecnológico cuando hoy día no se llevan. Pero es que no se trata de eso. Se trata de leer la frase del Principito, que yo no sé casi leer, y dice: no se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es invisible en los ojos. Y lo que estamos pretendiendo es crear un símbolo que uno permita subir a la ciudad y ver la ciudad, disfrutarla. Catalanes
y gallegos y todos los que hay aquí, que suban a ver Madrid, que se sientan en Madrid responsables de esa ciudad. Y todos los hispanoamericanos, evidentemente, tengan un símbolo donde poder ir, identificarse y relacionarse. Es decir, estamos buscando un punto de atracción, no ya del sol en cada tarde o lo que sea, sino internacional, que supere a la Torre Eiffel en su símbolo y en su funcionamiento a la Noria de Londres. Y ahora viene la magia total. Es decir, vamos a conseguir que ese arco, que no hay que verlo ni bonito ni feo, es la estructura más esbelta y ligera que hemos podido pensar y diseñar, de una construcción la más rápida y prefabricada y económica posible, para tener arriba lo que Carlos III decía, que dijo, cuando después de hacer toda su obra, que se le llamaba el mejor alcalde del rey, el Carlos III, que dijo: de Madrid al cielo, y en el cielo un agujerito para verlo. He aquí el agujerito que estamos planteando para ver desde el cielo la ciudad de Madrid. Y este es el sol que vamos a ver así, porque eso no es que lo vayamos a ver, es que magia, lo vemos ahora. Es que esto es así. Es que esto no me lo he inventado yo, es que nos falta pasear la ciudad, verla en perspectiva, haber volado por el aire con muchos aviones de un lado a otro, tener una imagen de varias ciudades y darse cuenta, no que la Puerta del Sol es igual o mejor que otra puerta o plaza, no, la Puerta del Sol es única y es geométricamente la que es y está orientada como está. Bien, todo esto ahora no seríamos modernos o actuales si no le lleváramos un punto de chispa moderna. Evidentemente, hacer un producto sostenible. Hay varios inventos, hay otros que no he hablado, pero que son específicos para ese arco, pero no me da tiempo a decir. Y evidentemente nos vamos a poner con la educación de calidad, con la calidad y el bienestar o salud que mejoraría para la ciudad, con la igualdad, es decir, creo que las mujeres tienen un paso importante a decidir todo esto y a desarrollarlo, con, pues no me sé ahí lo leemos mejor, con energía, por supuesto, no contaminantes, trabajo y crecimiento económico, industria renovable e infraestructuras y algunas más que tenemos aquí, que son ciudades conectadas y innovación. O cual sea esto. Promoción de la ciudad. No sé si me queda una imagen. Me queda una para decir que yo no soy nadie, sino soy un grupo de gente. Yo no soy un profesor si no existieran los alumnos. Los alumnos son la vida de esa escuela. Los profesores somos los que sacamos el reflejo de su aprendizaje y quizá nos ayudan a desarrollar nuestras ideas. Y realmente somos la Universidad Politécnica de Madrid. Y después de todas las dificultades de entendimiento de un profesor que se le ocurre hacer un arco más grande que no sé qué, olvidémonos de todo esto. No estamos hablando. Estamos hablando de evolucionar la sociedad en armonía, en solidaridad, en más amigables, decimos ahora, las ciudades, y donde la Escuela de Arquitectura, el Departamento de Construcción y el grupo de investigación que tengo la suerte de dirigir, técnicas innovadoras y sostenibles de edificación, nos permitirán, junto con todos vosotros, profesores y alumnos, llevar a término, cuando sea, todo esto. Muchas gracias por vuestra amable atención. Aunque supongo que tenéis ya ganas de comer y salir corriendo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, desde luego yo no pienso pagar el arco. Dime. Bueno, he hecho ya 2 veces la propuesta en épocas distintas, ¿vale? Y las 2 veces fue rechazada. Pero claro, es que es muy difícil explicarle a un ayuntamiento que lo que le estoy enseñando no es lo que quiero hacer, sino que lo que quiero hacer es enriquecer la ciudad y que hay que verlo desde arriba. Eso es muy difícil. Entonces yo no veo inconveniente en que en cualquier momento diga que sí. Pero hay un tema de urbanismo que yo no controlo. Yo no soy nadie, me tenéis que entender. No soy el urbanista, no soy el arquitecto, no soy nadie en particular. Soy investigador y claro, ¿cómo le vas a dar pábulo a un investigador con una cosa tan grande? Ese es el pequeño problema, que no es ningún problema, es cuestión de cambiar la perspectiva. Dime, por favor, Juan. ¿El Arco de San Luis en los Estados Unidos tiene algo
Sí, te contaré. Esa es una pregunta muy importante porque todo el mundo, sobre todo los arquitectos, tú no eres arquitecto, pero eres mejor que un arquitecto, que muchos de ellos. Los arquitectos cuando dices voy a hacer un arco inmediatamente te dicen, hombre, y hasta el de San Luis. Bueno, y claro, muy bien. Pues el arco de San Luis, para empezar, es de 150 metros de alto y 150 metros de ancho. O sea, no es... O sea, es como parabólico, pero bajito. O sea, no es circular, pero casi. Primero, es triangular en sección, de una pata que tendrá 10 metros de lado en un triángulo, y ese triángulo se va haciendo pequeño, y entonces arriba no puedes mirar. Sí hay un mirador, pero tienes que meterte como una cápsula de supositorio para subir por ese, para llegar arriba, mirar y bajar. Eso no es práctico a efectos de mirador, aunque evidentemente es práctico a efectos visuales de dividir el este y el oeste de Estados Unidos y hablar, digamos, de que San Luis es la puerta hacia el oeste. Pero no es comparable, ni técnicamente, porque además todas las piezas son distintas, aquí todas son iguales. Es que ese es el éxito. En los ladrillos se hace un palacio con todas las piezas iguales. Aquí vamos a hacer un edificio el más alto que tú quieras, de la forma que tú quieras, donde tú quieras, con una pieza igual. Después lo podemos vestir, poner más cosas, secundarias o esferas o lo que quieras, pero ya es secundario. Mi planteamiento es que el futuro de la ingeniería debería de pasar por fabricar y pretensar los elementos de instalaciones para subir y después añadir las alas del cuerpo. Entonces, es muy distinto, aunque evidentemente es el referente por el cual tú no has inventado nada. En un arco es un arco y en San Luis hay uno muy grande. Bueno, pues no tiene nada que ver ni en forma, ni en altura, ni en prefabricación, ni en posibilidades visuales, porque ahí ves el oeste, que es igual que el este, y no ves nada. Es una ciudad normal. Sí. ¿Alguna pregunta más? Gracias por la pregunta, muy agradecido porque realmente complementa. ¿Alguien se anima a montarlo ya? Ha habido muchos alumnos que han hecho un esfuerzo aquí. Solo se trata de convencer a unos cuantos y decirles, mira, cada uno de vosotros aporta un container, y ya está. Y empezamos. Pero hay que convencer al ayuntamiento de que en el Madrid Río se puede hacer eso, que queda perfectamente porque no afecta al aspecto histórico, queda a un lado. Es como lo de Londres. Desde la noria de Londres, que es muy fea, porque es una noria, no porque sean feas las norias, es que no tiene originalidad, pues se ve muy bien la ciudad. Pues lo mismo le pasará a esto. Y cuando tú estés en el Palacio Real no te lo vas a encontrar en medio, porque estará a un lado, o sea que no te molestará. Es decir, que realmente embellece la ciudad, le da una dimensión que es la auténtica. Los árabes, los austrias, los borbones, es decir, esa evolución. Y, digamos, le da vida al río. Hay que conectar el río con la ciudad y lo podemos hacer con esa propuesta. Y, sobre todo, sostenibilidad. Bicicletas, paneles solares, ahorro energético, todo esto está ahí. Hay un compañero que está aquí que ha inventado un sistema de aire que va por dentro de estos módulos para crear energía del aire, del calor que se hace sobre el centro o lo que hay abajo. Al subir 300 metros, 250, coge, digamos, la depresión de esa altura y hace energía. Alejo, es el compañero. Y tengo ahí a David, también de estructuras. O sea que tenemos, digamos, el equipo. Lo que nos falta es a ver cómo damos a la puerta. Si alguno de vosotros conoce o tiene la llave secreta de la ciudad, pues lo podemos hacer. Muchas gracias. Si no hay nada más, muy amables. Gracias. Gracias. Veo que me habéis aguantado, es increíble. Bueno, sí.